Buenas tardes con los presentes. Sean todos bienvenidos. Soy el capitán de corbeta superficie, Marcelo Valencia Rivadeneira, oficial alumno de la Academia de Guerra Naval y presentador en esta conferencia. Antes de iniciar, la Academia de Guerra Naval agradece la presencia en esta conferencia virtual de los señores almirantes y comandantes en servicio activo y pasivo, señores oficiales de las Academias de Guerra Terrestre, Naval y Aérea, oficiales de las Armadas Amigas, así como todos aquellos que nos siguen por nuestros medios de comunicación digital, ya que vuestra presencia da realce e importancia a este evento. Continuando con el ciclo de conferencias programada en esta Jornada Académica Internacional del Arte Operacional en las Armadas Sudamericanas, en esta oportunidad tenemos el placer de contar con la presencia del señor capitán de fragata Estado Mayor Galo Andrade Daza, con el tema Arte Operacional, visión desde la Armada del Ecuador. La modalidad de esta conferencia será la siguiente. El señor expositor realizará la presentación del tema con una duración de 40 minutos sin interrupción. Posterior a ello, se ejecutará una ronda de preguntas y respuestas de 20 minutos. Para el efecto, las preguntas deberán ser remitidas durante el desarrollo de la conferencia al chat de esta sala virtual para su consolidación y presentación al señor expositor. Finalmente, se darán las palabras de agradecimiento y entrega de reconocimiento por parte de un señor oficial alumno al expositor. Cabe indicar que las ideas y expresiones del señor disertante reflejan sus opiniones exclusivas y no comprometen a las instituciones a las que pertenecen o han pertenecido. Dicho esto, me permito realizar la presentación de la hoja de vida del señor expositor, la cual, debido a su amplia experiencia profesional, he procedido a sintetizarla. El señor capitán de fragata Galo Andrade Daza se ha desempeñado en diferentes cargos del área operativa y educativa, entre los principales: segundo comandante del submarino Huancavilca, jefe del departamento académico de la Academia de Guerra Naval, instructor invitado en la Escuela de Guerra de la Marina del Perú. Entre sus títulos académicos: magíster en Estrategia Marítima por la Universidad de Fuerzas Armadas del Ecuador, magíster en Ciencias de la Seguridad por la Corporación Euroamericana de Seguridad en España. Sus principales obras y publicaciones: autor de los libros Ecuador, Historia desde el Mar e Introducción a las Operaciones Submarinas. Ha publicado varios artículos en las revistas de Marina del Ecuador y Perú. Sin más demoras, dejo con ustedes al señor expositor. Permiso, mi comandante, señores oficiales almirantes en servicio activo y pasivo, señor director de la Academia de Guerra Naval, señores conferencistas, público en general, buenas tardes. En este día voy a compartir con ustedes elementos que considero importantes para abordar el arte operacional, centrándome en aquellos necesarios para su comprensión y aplicación práctica, sin repetir en exceso aquellos ya considerados en las brillantes intervenciones que me han precedido durante este ciclo de conferencias tan acertadamente organizado por la Academia de Guerra Naval. Permítame compartir mi presentación. ¿Me indica, por favor, si se observa la presentación? Sí, mi comandante, está en la presentación. Muy bien, muchas gracias. Para iniciar esta presentación, debo indicar que su contenido obedece a una investigación realizada y basada en algunos textos de ámbito nacional y sobre todo internacional, específicamente de Estados Unidos, de Colombia, del Perú. Y debo rescatar y resaltar sobre todo el libro de Arte y Diseño Operacional del señor contraalmirante Alejandro Kenny, que precisamente fue uno de los conferencistas que nos acompañó en este ciclo de conferencias de la GENA. Es un libro que debo recomendarlo para todo aquel que desee profundizar un tanto más en el arte y diseño operacional, sobre todo porque, al menos en idioma español, es uno de los textos para mí
más claros que he encontrado, más objetivos, sobre todo en aquel ámbito de la determinación del centro de gravedad por el método de fines, modos y medios. En esta presentación no voy a profundizar demasiado en conceptos, porque considero que uno de los elementos que deben estar adecuadamente comprendidos durante el estudio y el análisis del arte operacional es el tratar de evitar el dogmatizar, sino llevar hacia todo este conocimiento hacia una aplicación práctica de aquellos elementos del arte operacional. Y en este sentido, quiero indicar que es interesante precisamente este tema tomado del libro del señor Almirante Kenny sobre un proceso creativo. Nos habla del arte operacional desde la perspectiva de un proceso creativo que vincula o en el que se incorpora el empleo eficaz de fuerzas de carácter conjunto, y nos habla también de los niveles de aplicación del arte operacional. Y es la línea por la que voy a empezar precisamente esta presentación. Y quiero en este sentido poner en consideración el hecho de que yo iría un poco más allá, inclusive en el sentido de que esto debería ser también de conocimiento y participar a la autoridad civil, al decisor civil, con el cual podríamos tener, sobre todo en escenarios futuros, mayores niveles de colaboración necesaria para alcanzar éxito en ante aquellos problemas que se nos presenten. Es importante este análisis porque, como veremos en el transcurso de esta presentación, que irá desde el pasado, el presente y hacia el futuro del arte operacional, siempre es fundamental e importante comprender esa aplicación, y para ello siempre será interesante la participación, inclusive interagencial, de todos los actores involucrados. De esta forma, con una comprensión clara entre todos los elementos, vamos a ver posteriormente aquellos elementos estratégicos, operacionales y tácticos, pero con una comprensión de todos ellos, plasmada en una adecuada aproximación operacional, podemos alcanzar aquellos objetivos que nos planteemos. Y en este punto voy a iniciar precisamente indicando algo que de alguna forma ya se ha establecido en las conferencias del día de ayer y el día de hoy, en el sentido de que los elementos del arte operacional ya estuvieron presentes en la historia, a pesar de no haber estado nombrada o estudiada con ese nombre, el arte operacional. Los elementos han estado presentes por una sencilla razón, y es importante esto porque van a seguir estando presentes, porque responden a una pregunta básica y esencial: ¿cómo alcanzar la victoria? ¿Cómo llegar a solucionar un problema que se nos presenta? Y esto en definitiva tiene elementos que son y serán siempre permanentes. El determinar los fines, con qué medios contamos, entendidos obviamente como las capacidades para alcanzar esos medios, y la forma, los modos en los que llegamos a utilizar para alcanzar los fines. En definitiva, los elementos esenciales o la perspectiva esencial del arte operacional. Por lo tanto, basándonos en esto, es evidente que a través de la historia, probablemente ya desde aquellos escritos de Sun Tzu, pueden haber estado ya sin pensarlo, sin estar estudiado de esa forma, pero cuando nosotros vemos la historia podemos determinar que pueden ya haber existido líneas de operaciones, puntos decisivos, el centro de gravedad. Avanzando a través de la historia, la forma en la que se quería afectar el centro de gravedad enemigo protegiendo el propio, cómo se hacían aproximaciones directas o indirectas. Y en este sentido es una primera relación que debemos tener siempre presente del arte operacional con otras ramas de estudio. En este caso con la historia. Y es que cada uno de nosotros, quienes
manejamos o debamos manejar el arte operacional, debemos estar conscientes que el arte operacional no va solo. Y por eso es que en presentaciones como las del día de ayer se profundizó mucho en temas como la geopolítica y se ha hablado también de historia. A manera de ejemplo, me voy a permitir tomar de este libro de 25 siglos de guerra naval un párrafo al azar. No es al azar, en verdad estaba preparado. Pero permítanme compartir este párrafo, que se refiere a un bloqueo del siglo XVIII. En Brest, los mandos franceses sabían que una ocasión semejante no volvería a presentarse con facilidad. El 16, bajo la lluvia, 21 buques franceses consiguieron abandonar el puerto y poner rumbo a Quiberon, el sur. Es un párrafo corto, pero que si es leído desde la perspectiva del arte operacional, podemos encontrar factores operacionales vivos en esa lectura. Espacio, fuerza y tiempo que nos permiten encontrar en la historia un sitio para determinar la forma en la que se han desarrollado, cómo pensaron aquellos comandantes en su momento y qué resultados tuvo la aplicación de ese pensamiento. Esa relación es importante mantenerla y utilizarla para usarla como un laboratorio precisamente para encontrar respuestas y complementar el análisis que nosotros hacemos. De esta forma, las vulnerabilidades críticas, los puntos decisivos, el tempo irán apareciendo a lo largo de toda la historia, sin dejar de lado aquel relacionamiento claro que tiene la evolución de las armas, la evolución de la guerra, que esto, de acuerdo a algunos investigadores, produjo la aparición de operaciones secuenciales, la pausa operacional. Repito, sin necesariamente el arte operacional haya estado formalmente nombrado. Y llegamos a un momento importante de la historia que es en la época de Napoleón y sobre todo los escritos de Clausewitz. Y quiero resaltar aquel elemento que posteriormente voy a profundizar un tanto más, que es el centro de gravedad. Pero aquí ya se habla muchísimo. Y en este punto hay que tomar en consideración el no exponer un centro de gravedad demasiado prematuro por no tener una conceptualización adecuada y actualizada del centro de gravedad. Esto lo profundizaremos en la siguiente sección de esta presentación. Con el transcurso del tiempo se van perfeccionando algunos elementos, el arte operacional ya aparece, pero en definitiva se cumple la premisa con la que inicié esta sección de la presentación. El arte de la guerra es emplear fortalezas contra las debilidades del enemigo, se dice, pero en definitiva es cómo alcanzar la victoria. Y esto será permanente también para el futuro, pues está establecido con claridad que el arte operacional, el diseño y su aproximación operacional tienen elementos que son de extrema utilidad en la actualidad y serán necesarios en los escenarios futuros. Pero aquí hay un elemento que es sustancial y es muy importante sobre todo tenerlo presente en las academias de guerra. El pensamiento crítico, el pensamiento creativo, y yo llegaría inclusive un poco más allá, el pensamiento lateral, sobre el cual ya en el año 1967 se mencionaba como una forma distinta de percibir o encontrar respuestas a determinados problemas. En definitiva, razonamiento para alcanzar efectivos resultados. Y es que como escribió un autor, la aplicación de la fuerza con razonamiento disminuye la relevancia del azar en la guerra. Y precisamente en este punto es donde viene e interviene el arte, el diseño, la aproximación operacional, para que los resultados que obtengamos junto con la planificación sean producto precisamente de ese análisis profundo. Y antes de avanzar, me voy a permitir poner un ejemplo que de alguna forma me ayudó en su momento a empezar a tratar de distinguir aquellos elementos que tienen una línea muy difícil de distinguir
que es el arte operacional, el diseño operacional y la aproximación operacional. ¿Y qué sucede cuando un nivel quiere comunicarse con otro? Cuando una persona desea establecer comunicación con otra. Lo primero que necesitamos concebir es vocabulario. Saber ese vocabulario con el cual podemos expresar aquello que queremos. Luego vendrá una gramática que nos permitirá ubicar con orden y en el sentido correcto aquel vocabulario que ya hemos tenido. Y finalmente tendremos un sistema de escritura que nos permita de forma integral comunicarnos. Si de alguna forma hacemos un símil con el caso de análisis, tendremos que ese nivel estratégico, ese nivel operacional para dar o recibir retroalimentación de nivel táctico, necesita precisamente un vocabulario, necesita conceptos que de alguna forma sean comprendidos por los diferentes niveles y que finalmente, aplicando un diseño operacional, nos lleve a establecer esa aproximación operacional. ¿Hacia dónde? Hacia un centro de gravedad del enemigo. Un maestro, un señor instructor, me ponía este ejemplo en el sentido de que el arte operacional es precisamente arte. Es ese sentido de conocer, de la imaginación, de saber que tenemos algo hacia donde poder explotar, que tenemos un color amarillo, un color azul, un color rojo como elementos primarios, que es la base del conocimiento. Saber que podemos mezclar el color amarillo con el azul para conseguir el color verde, pero eso no es suficiente para ser un artista y para poder realmente alcanzar resultados. Eso es solo teoría y filosofía. Debemos avanzar a saber cómo mezclar esos colores adecuadamente, de cómo diseñar adecuadamente para poder alcanzar precisamente esa obra de arte que debería o debe ser la aproximación operacional. Es decir, plasmar en un gráfico, plasmar en una imagen, eso que el nivel estratégico quiere comunicar al nivel táctico. Y ojo con una situación en este punto, que responde a algunas de las preguntas planteadas durante el transcurso de estas conferencias. Definitivamente el arte operacional, para mi concepto, debe ser conocido, si no comprendido, por todos los niveles, desde el nivel táctico al nivel estratégico, sabiendo que en los diferentes niveles va a haber un diferente estado de experticia al respecto. Y con esto debemos comprender que no es suficiente, y debe estar claro que no es suficiente la conceptualización, sino debemos avanzar hacia la comprensión práctica para su aplicación. Y esa es probablemente también una de las dificultades. ¿Cómo aprender el arte operacional? Si solo conceptos, si solo prácticas, si es una mezcla de los dos, y cómo ordenar aquello. Y en este sentido se vuelve un tanto más complejo para el militar en la actualidad y para el decisor en general. Repito, para mí el arte operacional debería ser manejado por todas aquellas autoridades que tienen vinculación con los problemas que se presentan en el Estado, y los cuales, como se están viendo en la actualidad y como se ha visto en los últimos años, tienen un sinnúmero de consecuencias y de causas más allá de lo convencional. Y aquí un concepto también que debe quedar absolutamente claro y que lo resaltaba de alguna forma el señor contraalmirante Kenny el día de ayer, sin dejar de lado nunca aquello convencional, aquellos elementos que son propios de nuestra naturaleza como fuerzas militares. Y es que en este sentido, ante esta multiplicidad de escenarios, de posibilidades, la autoridad se enfrenta a una toma de decisiones. Y empezamos precisamente con la necesidad de establecer algo que es fundamental: la naturaleza del problema al que nos enfrentamos. Y en este punto será importante, y rescato nuevamente lo dicho
en la sección anterior. Es importante el conocimiento de la geopolítica. Geopolítica, arte operacional e historia, en nuestro caso marítima, deben estar absolutamente de la mano. Debemos tener un concepto absolutamente claro cuando salimos de las academias de guerra, y en el caso de la Academia de Guerra Naval, de aspectos importantes de la geopolítica. En el caso marítimo nuestro, tener la concepción clara de espacio y poder, de ese espacio marítimo y el poder como esa capacidad del Estado para tener la influencia necesaria y la capacidad a nivel nacional, regional e internacional para entregar, en virtud de los recursos que existen en ese espacio, finalmente bienestar para ese pueblo, para ese Estado precisamente. Con ese análisis de la naturaleza del problema, avanzamos precisamente ya al ámbito específicamente militar, en donde empieza la planificación, la división del teatro, el establecer los niveles, quién va a estar en el nivel operacional, la planificación, la determinación de objetivos tácticos operacionales y finalmente aquel nivel táctico. Aquí vuelvo a insistir, tomando en consideración este análisis general que se debe realizar y cómo se vincula, es indudable para mí el que todos los niveles de una u otra forma deben tener conocimiento del arte operacional. Pero ese análisis extremadamente general, pero muy orientador porque ya nos permite visualizar la naturaleza del problema al que nos enfrentamos. Nos permite dar un paso inicial, pero debemos avanzar un poco más. Utilizar el arte operacional para diseñar una forma de aproximación hacia el centro de gravedad del adversario. Allí es importante la conceptualización clara y el entendimiento del objetivo operacional, de los factores operacionales, del espacio, la fuerza, el tiempo, de la maniobra operacional. Pero repito, no es suficiente esa comprensión teórica o conocer la existencia de esos factores, sino saber que debemos analizar a cada uno de ellos, saber cómo está constituido ese espacio en el que nosotros desarrollaremos nuestras actividades, la fuerza, el tiempo, y de esta forma avanzar hacia un objetivo operacional. En definitiva, el esfuerzo operacional que aplicaremos para llegar a un objetivo. Y en el ámbito marítimo iría incluso un poco más allá, tomando lo que indica el señor almirante Solís de Yarzún en su libro de estrategia marítima, la estratagema en el ámbito de estrategia marítima. Y esto en definitiva, esta en definitiva, sería la forma de responder a una pregunta clásica que suele ser, como se dice en el ámbito académico, pregunta de examen. ¿Cuál es la maniobra? Y no podríamos responder bajo ningún concepto esa pregunta si estos elementos no están incluidos en nuestra respuesta. Factores operacionales adecuadamente orientados como esfuerzo operacional hacia el objetivo, y en el ámbito marítimo la estratagema. Y con estos elementos, con la comprensión de estos elementos, avanzamos precisamente en el diseño de ese esquema que nos permita visualizar la idea de maniobra que vamos a desarrollar. Aquí un aspecto importante y que también debemos vincular al estudio del arte operacional y en lo cual debemos aún avanzar muchísimo, y es el empleo de la tecnología para alcanzar mejores resultados. Es decir, aquel punto en donde toda la información, la gran información que tenemos, la Big Data, toda esa información puede ser puesta en consideración del planificador para que tenga o tome decisiones de forma rápida y de forma eficaz. Es decir, avanzar hacia el desarrollo de una aproximación operacional, pero con mayor cantidad de información procesada y con mejores y más rápidos resultados. Obviamente, siempre bajo la luz de ese estado final deseado sobre el cual de una u otra forma en estos ciclos de conferencia hemos profundizado bastante y que en definitiva orienta la planificación de nuestros esfuerzos.
sin dejar de lado los puntos decisivos, puntos de decisión, líneas de operaciones que adecuadamente organizados e integrados nos permite llegar a un punto clave, que es el centro de gravedad. Y que, como indicaba anteriormente, ya fue estudiado desde hace algunos años y casi siempre, o sea, mantenido, digamos, la conceptualización básica de que es ese centro del poder del cual todo depende. Es decir, esta es una visión absolutamente de fuerza. Es decir, observamos un centro de gravedad conceptualizado como la fuerza básicamente. Los conceptos van evolucionando y entre tantos, porque en esto todavía no hay acuerdos, pero han ido evolucionando y de alguna forma se dice también, o se dijo en su momento, que es aquella característica, capacidad o fuente de poder de la cual un sistema deriva su libertad de acción, fuerza física o voluntad de lucha. Es interesante este concepto porque tiene un aspecto que me parece fundamental para el futuro. Sistema. Porque ya deja de hablarse únicamente de la fuerza y tener la concepción de Estado o de una fuerza organizada convencional, sino ya hablamos de grupos, de alianzas, sin dejar de lado, obviamente, la fuerza militar. Pero resalto la conceptualización de Eichmeier, que ya ha sido mencionado precisamente en este ciclo de conferencias, como el ente primario que tiene la capacidad inherente de alcanzar el objetivo. Coincido con quienes me antecedieron en esta conferencia, este es uno de los conceptos más claros y profundos que existe sobre el centro de gravedad, porque menciona dos elementos básicos: la capacidad como parte del centro de gravedad y el objetivo. Y aquí me voy a permitir pedirles a ustedes su colaboración y pensar un momento. Es solamente un ejemplo y posiblemente no tiene mayor relación, pero creo que de alguna forma nos ayuda a determinar esa relación que debe tener el objetivo. Y les pido que piensen cuál es su centro de gravedad, cuál es su fortaleza como personas. Cuando hacía este ejercicio en algún curso, uno de los oficiales de alumnos me preguntaba, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Y la pregunta precisamente cambia si yo les digo, ¿cuál es su fortaleza, su mayor fortaleza, su centro de gravedad? Si el objetivo que tienen es cruzar al otro lado de la orilla de un río torrentoso. Y no tienen ninguna forma de construcción más que pasar físicamente ustedes hacia el otro lado del río. Y posiblemente sus respuestas anteriores, porque para muchos su fortaleza podrá ser su integridad, su fortaleza física inclusive, su fortaleza moral. Pero si nos planteamos ya este objetivo, probablemente lo esencial aquí sea su capacidad de nadar, la habilidad que tengan ustedes para nadar y poder llegar al otro lado, a cumplir ese objetivo. Y allí tal vez existe un requerimiento que es fundamental, el tener en buenas condiciones sus manos, esas manos que les va a permitir manifestar esa habilidad y cumplir el objetivo. Precisamente esa es la idea, el tratar de percibir que cuando el objetivo se incluye en la conceptualización del centro de gravedad, posiblemente o casi siempre cambian los resultados. Y por eso es importantísimo la comprensión de los factores críticos desde la perspectiva de la capacidad crítica, los requerimientos críticos y las vulnerabilidades críticas. Como digo, el libro de Arte y Diseño Operacional argentino es un muy buen texto como para profundizar, para aquellos interesados en profundizar en el método de modos, de fines, modos y medios para determinación del centro de gravedad. Y de esta forma alcanzar y conseguir precisamente
esa aproximación operacional como un esquema que nos permite visualizar la forma en que queremos alcanzar nuestros resultados. Y hasta este punto, todo va muy bien, porque estamos bastante familiarizados con todos aquellos elementos hacia los cuales nos vamos a enfrentar. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando nos enfrentamos a futuros escenarios? Cuando nos enfrentamos a sistemas complejos. Cuando las organizaciones contra las cuales nos vamos a encontrar no tienen esa familiaridad, esas particularidades con las cuales estamos acostumbrados a planificar. Y aquí una respuesta clave es el empleo precisamente de las relaciones existentes entre cada uno de los actores. Llámense en este caso nodos y vínculos. Y el análisis desde distintas perspectivas. Y por eso insisto en lo que dije al inicio de la presentación, en esa visión interagencial que debe existir y que debe ser de conocimiento de todos para la aplicación adecuada del arte operacional, para visualizar aquellos elementos desde la perspectiva política, desde la perspectiva militar, económica, social, de infraestructura y de información. En definitiva, en este tipo de situaciones nos enfrentamos a organizaciones unidas únicamente por vínculos que las permiten funcionar. Y allí viene precisamente, y es la respuesta posiblemente a una de las preguntas que se hacía, para complementar la respuesta a una de las preguntas que se hacía el día de ayer, cómo ir determinando ese centro de gravedad, qué es lo que se utiliza. Y es precisamente esas relaciones relevantes entre los distintos actores y nodos que nos permiten llegar a esas conclusiones. Y ojo, posiblemente, más allá de un centro, es necesario e imprescindible tener la mentalidad abierta, el pensamiento crítico, pensamiento creativo. Para aclarar un tanto más este tema y poner un ejemplo, voy a utilizar una información y un ejemplo colocado en uno de los textos norteamericanos sobre el caso de análisis de una organización que traficaba con opio. El primer análisis a través de inteligencia y de la información que tienen en este momento es que existe el productor de opio que entrega precisamente este producto y a cambio recibe efectivo o crédito. Son las primeras relaciones que existen en este sentido y que se van enfocando. Pero no es lo único que está de por medio. Ese revendedor de opio tiene comunicación o tiene contacto con un laboratorio. Y el laboratorio necesita o requiere personal químico. Y existen a su vez redes de contrabando que proveen precursores hacia el revendedor de opio. Es decir, se va formando un sistema, como decía, de varios actores vinculados que vuelven difícil y complejo el análisis. Más aún si consideramos que en estos casos y en muchos de esos escenarios futuros nos topamos que trascienden las fronteras, llegan a los mercados internacionales. En este ejemplo, los capos del narcotráfico, inclusive la banca vinculada de alguna forma para el traslado de dinero y aquella banca no oficial también existente a nivel internacional. La influencia de líderes políticos contaminados y vinculados a través de dinero, de la protección. Y en definitiva, las situaciones se van haciendo más complejas. Y en este caso aparecía inclusive el grupo talibán, un grupo terrorista que de esta forma protegía a los productores de opio, a las redes de contrabando y en conclusión
se forma un sistema completo sobre el cual, si actuamos únicamente de forma militar o policial, difícilmente alcanzaremos buenos resultados. Sin embargo, este relacionamiento, el comprender estas relaciones y vincularlo con el arte operacional precisamente para determinar aquellos puntos en donde se encuentran esas fortalezas para alcanzar objetivos, nos permitiría determinar posiblemente que ese o esos centros de gravedad podrían estar en las redes de contrabando, en el personal químico que trabaja en los laboratorios, en los mismos laboratorios, en los campos de narcotráfico. Pero es evidente que acciones de este tipo requieren manejo diplomático, respuestas diplomáticas de carácter internacional, tanto para la banca como para relacionamientos y bloqueos posiblemente de cuentas. El tema económico, bloqueo precisamente económico a aquellos actores involucrados. Desde la perspectiva económica, tal vez también nuevas fuentes para aquellos productores de opio, que junto con la infraestructura sería necesario o posiblemente adecuado darles opciones para que no se produzca esta sustancia. Y ya en el ámbito militar, las acciones puntuales específicas, posiblemente contra los capos de narcotráfico, para el personal químico, para las redes de contrabando. Pero antes de avanzar en este punto, quiero indicar que que es un ejemplo para un aspecto puntual, puede ser aplicado para un sinnúmero, bajo el mismo razonamiento, puede ser aplicado para un sinnúmero de eventos en escenarios futuros. El mensaje aquí, básico, es que el arte operacional que ha estado presente, como vimos a lo largo de la historia, aún sin existir, lo estamos empleando hoy y no deja de tener vigencia en el futuro. Simplemente, no simplemente porque es complejo, en realidad es complejo y aún todos los temas de los que estamos hablando son simplemente criterios y perspectivas. Pero lo que corresponde es tener amplitud mental y criterio adecuado para tratar de encontrar nuevas soluciones a problemas que se nos van presentando. Consciente siempre de que como Fuerzas Armadas hemos hecho un trabajo extraordinario a través de los años. Y estas nuevas perspectivas nos ayudan únicamente a mejorar esos procesos, a consolidar esa historia de honor que tenemos con nuevas perspectivas para alcanzar buenos resultados. Y de esta forma, en su momento, vamos a ir a esa visión tradicional, digamos, del diseño, de la aproximación operacional hacia otros aspectos más complejos, pero que siempre estará presente el arte operacional para la resolución de los problemas. A manera de conclusión, en vista del tiempo, el tiempo siempre será corto para estos temas que son apasionantes, pero a manera de conclusión puedo indicar que tenemos unas Fuerzas Armadas que han demostrado eficiencia en el control de sus áreas de responsabilidad. Esa experiencia debe complementarse con nuevas perspectivas y siempre con pensamiento crítico y creativo. Asimismo, el arte operacional debe ser comprendido por todos los decisores, civiles y militares. Y finalmente, y para mí la mayor, el actual y futuro oficial de Fuerzas Armadas debe comprender que los cambios en todos los ámbitos del accionar humano vuelven obsoletos la mayor parte de paradigmas existentes y debe estar en capacidad de generar respuestas adecuadas a estos cambios. Con esto finalizo mi presentación. Quedo a disposición del segmento de preguntas, no sin antes agradecer a la Academia de Guerra Naval por esta iniciativa de carácter internacional que precisamente permite tener un sitio de diálogo para conversar de estos temas de los cuales siempre serán apasionantes. Muchas gracias.
Muchas gracias, mi comandante. A continuación pasaremos al periodo de preguntas y respuestas. Buenas tardes con todos los presentes. Soy el capitán de corbeta aviador naval Cristian Ojeda Flores, oficial alumno del curso de Estado Mayor de la Academia de Guerra Naval. Agradecemos la interesante participación del señor capitán de fragata de Estado Mayor, Galo Andrade Daza. A continuación, se dará inicio al periodo de preguntas y respuestas. La primera pregunta ha sido propuesta por el señor contraalmirante Alejandro Kenny, señor expositor de la Armada Argentina. El ejercicio sobre el centro de gravedad personal. ¿Cómo considera que debe vincularse el diseñador con el planeamiento operacional? Lo digo porque muchas veces hay resistencias mutuas entre quienes desarrollan arte y diseño operacional y quienes están en el estudio sistemático del planeamiento. Muchísimas gracias por la pregunta, señor almirante Kenny, y permítame aprovechar nuevamente el escenario para, primero, expresar el honor de poder compartir con usted en este momento y conocerle al menos por este medio, porque considero que de forma sincera el libro que usted escribió es uno de los libros más claros que he visto en idioma español. Al respecto de su pregunta, creo que es algo que se nos presenta en todo el ámbito académico, en donde he tenido la oportunidad de conversar sobre este tema. Precisamente, en qué punto se separan o hasta qué punto está unida la planificación y precisamente el arte y el diseño operacional. Y yo considero particularmente, este es un criterio personal, que el diseño inicia todo este proceso, nos permite crear de forma artística, si vale la pena indicarlo, crear las condiciones, establecer la forma en que vamos a diseñar nuestra fuerza, nuestros movimientos, nuestra maniobra, y establecer y plasmar esa aproximación operacional. Que luego, como se indicó hoy en la mañana, en las conferencias de la mañana, van haciéndose ajustes más detallados, y es el punto en el que, sin dejar de estar presente, no comparto el hecho de que deje de estar presente, pero sin dejar de estar presente, pasa posiblemente a un segundo plano. El diseño, la aproximación operacional que tuvimos está presente, pero esa planificación detallada nos permite ir precisamente a enfocarnos en cursos de acción, en efectos que nos produce todo eso que pensamos inicialmente. Creo yo que debe estar presente durante toda la planificación, con menor relevancia, pero siempre para que nos ayude a percibir algo que es fundamental, que no olvidemos nunca el estado final deseado que nosotros teníamos y el objetivo que nos planteamos, porque la experiencia nos demuestra que durante el transcurso y lo dinámico, y a futuro va a ser mucho mayor, la dinámica de las acciones hacen que probablemente nos perdamos en el objetivo y precisamente en ese estado final deseado. Apuntalando finalmente la respuesta, precisamente, el diseño operacional, creo yo, debe estar presente siempre. En algún momento, en algún ejercicio que se desarrollaba en la Academia de Guerra Naval al respecto, se visualizaba, y probablemente haya que estudiar muchísimo más, y siempre será adecuado todas las perspectivas que se tengan, en el sentido de que ese diseño operacional posiblemente también requiera ser actualizado. Es interesante la perspectiva brasileña que nos plasmó el día de hoy el señor comandante Rafael Ferreira, en el sentido de que existen fases y existen determinados momentos en que van cambiando los centros de gravedad de acuerdo a las circunstancias. Eso en términos generales, señor almirante Kenny, espero que de alguna forma haya respondido a la pregunta planteada. Muchas gracias, mi comandante, por su interesante respuesta. La segunda pregunta ha sido formulada por el señor teniente de navío aviador naval Telmo González Moreira, oficial alumno del curso comando de la Academia de Guerra Naval. La pregunta es la siguiente, mi comandante. Considerando la importancia de los conceptos de arte y diseño operacional en el diseño... Otra voz. Considerando la importancia de los conceptos de arte y diseño operacional en el desarrollo de las operaciones en todos los niveles de la guerra,
¿cuál considera que sería el grado apropiado para comenzar a enseñar estos conceptos en los oficiales de la Armada del Ecuador, señor? Es una pregunta extremadamente interesante y que me traslada hace unos 14 años aproximadamente, cuando estaba en la Academia de Guerra Naval. Yo tenía un señor instructor que precisamente fue de los señores oficiales que trajeron el arte operacional para ponernos en conocimiento en la Armada del Ecuador. Y una de las frases que tengo presentes, e incluso la incluí en la investigación y en el paper que publiqué sobre arte operacional, él mencionaba con absoluta certeza, y me quedó siempre grabado el arte operacional es tan complejo que debería solo ser estudiado en los niveles superiores. Y esto se me quedó grabado porque con el transcurso del tiempo he comprendido, y creo yo, que el arte operacional, el diseño operacional, no solo corresponde al nivel superior. Si el nivel táctico, si el nivel operacional no conoce el lenguaje, y por eso me parece importantísimo el entendimiento o lo que se quería expresar con esas diapositivas de ejemplo sobre el lenguaje. Si no conocemos lenguaje, yo a nivel estratégico y a nivel operacional puedo hacer, disculpen el término, puedo hacer maravillas. Puedo hacer una aproximación operacional, un gráfico extraordinario, pero quizás el nivel táctico no entienda que yo quiero llegar a un sitio que se llama estado final deseado, y que probablemente, y ojo, aquí hay una situación que se va a ir complicando mucho más allá. Hoy por hoy existe inclusive la discusión de si es que tiene en el tiempo, estamos hablando a muchísimo tiempo, si es que el nivel operacional realmente va a sobrevivir. La tecnología como tal está poniendo en evidencia para algunos investigadores el hecho de que el nivel operacional podría desaparecer. Entonces, la comprensión, y ojo, para esas mismas personas, probablemente el arte operacional sí tiene prevalecencia en el tiempo, porque es la conceptualización y la aplicación, precisamente eso que es fundamental y que se ha repetido, creo, en todas las conferencias. Fines, modos y medios. Eso es el arte operacional. Y eso va a estar presente a nivel estratégico y a nivel operacional y táctico. Todos, creo yo, deberíamos comprender. Desde los primeros cursos de perfeccionamiento, en una introducción que empiece a calentar motores para posteriormente, cuando se llegue al curso de Estado Mayor, tener la experticia necesaria, pero para poder comunicarnos adecuadamente en todos los niveles. Muchas gracias, mi comandante, por su atenta respuesta. La siguiente pregunta ha sido formulada por el señor Teniente de Navío Superficie Juan Zambrano, oficial alumno del curso de comando de la Academia de Guerra Naval. La pregunta es la siguiente. En base a lo indicado en las presentes exposiciones y a las amenazas que vive actualmente América Latina, ¿considera usted, mi comandante, que es necesario aplicar los conceptos del arte operacional en la planificación de operaciones dentro del ámbito interno, ejecutadas por Fuerzas Armadas en el Ecuador? Muchas gracias por la pregunta, y efectivamente la última parte de la presentación tenía esa orientación, el saber que el arte operacional es útil en todos los ámbitos, en todos los espectros del conflicto, y que así como podemos aplicarlos en lo convencional, en esos escenarios complejos pueden ser de extrema utilidad. Pero lo que debemos cambiar y lo que debemos tener absoluta claridad es la forma en la que nos enfrentamos a los sistemas. Y tener siempre presente esta palabrita, sistemas. Organizaciones a las cuales nos enfrentamos y que precisamente su estructura es la que nos va a permitir determinar la forma de encontrar centros de gravedad, puntos decisivos, etc. Por eso es importante la conceptualización, pero sobre todo el manejo adecuado para la aplicación. Si nosotros queremos aplicar el arte operacional de la misma forma en que lo aplicamos para situaciones convencionales, definitivamente no vamos a tener éxito. Si las aplicamos
únicamente con visión militar o con visión policial, tampoco vamos a tener éxito. Las situaciones futuras, los escenarios futuros requieren y demandan de respuestas integrales y absolutamente coordinadas entre todos los elementos. Caso contrario, lo único que tendremos es desgaste de fuerzas militares y policiales sin avanzar a nivel geopolítico y político, que es tema de otro, posiblemente otro conversatorio. Muy gentil, mi comandante, por su respuesta. La siguiente pregunta ha sido formulada por el señor teniente de navío Diego Espinel, oficial alumno del curso Comando de la Academia de Guerra Naval. La pregunta es la siguiente, mi comandante. Las Fuerzas Armadas de Defensa de Israel se caracterizan por cambiar su doctrina ante derrotas militares y más aún ante victorias, algo que aparentemente no ocurre en países sudamericanos, ya que mantenemos documentos doctrinarios de varios años. ¿Cuál sería su recomendación? Gracias por la pregunta y es un tema que siempre me ha apasionado. El conocer o comprender hasta qué punto nosotros realmente estamos generando conocimiento, le estamos devolviendo a la institución, a las instituciones, porque estamos en un medio con escuelas de formación, de perfeccionamiento, perdón, de las tres ramas, y estamos hablando a nivel internacional, pero yo creo que es una responsabilidad nuestra el devolverle a la institución todo lo que recibimos. Y es precisamente hacia donde debemos avanzar. Las generaciones actuales y sobre todo las generaciones futuras deben estar en capacidad de comprender que la dinámica de las acciones que se presentan, de las actividades que se presentan, es tan grande que, como decía en mi conclusión, todo se va volviendo obsoleto en el menor tiempo posible. Y la capacidad que debemos tener en los centros de perfeccionamiento es de entregarle al oficial alumno precisamente una habilidad para poder generar pensamientos y respuestas adecuadas a nuevas circunstancias. Es decir, avanzar de la entrega única de conocimiento hacia una mentalidad y una perspectiva para aprender a dar respuestas a esos nuevos resultados. Y ahí está vinculado precisamente el ámbito doctrinario. Debemos crear, debemos implementar muchísimo más, impulsar la escritura, la investigación, los textos publicados por nuestros alumnos, el fomentar el Centro de Estudios Estratégicos y Marítimos de la Academia de Guerra Naval. Tenemos de forma permanente en nuestros centros de perfeccionamiento en el país oficiales que están con toda la capacidad y tienen todos los elementos necesarios para crear precisamente conocimiento y entregarle a las futuras generaciones. No nos olvidemos que aquí, en nuestras academias, tenemos posiblemente, no posiblemente, sino con seguridad, aquellos señores oficiales que bajo sus hombros tendrán a las instituciones, a nuestras instituciones, en las décadas 30, 40 y 50 de este siglo. Entonces, no es un elemento que debemos dejarlo de lado. Es nuestro compromiso. Es lo que nosotros debemos hacer. Si cada uno de nosotros, después de estas conferencias, fuésemos a nuestras casas y empezásemos a hacer un artículo, escribir algo específico, iríamos avanzando. Y posiblemente en unos 3, en unos 4 años tengamos publicaciones de nuestra Marina doctrinarias realmente. Pero esto requiere compromiso, y el compromiso realmente es de todos. Muy gentil, mi comandante, por su respuesta. Por limitaciones de tiempo se procederá con la formulación de la última pregunta, la cual ha sido remitida por el señor vicealmirante Marcos Salinas Haro, señor oficial instructor de la Academia de Guerra Naval. Muy interesante su narrativa con respecto al arte operacional crítico. Coincido con usted. ¿Cuál sería su propuesta para el diseño operacional en guerra asimétrica mediante la revolución o innovación tecnológica para el caso ecuatoriano? Muchas gracias, mi almirante Salinas, por la pregunta, y recibo un afectuoso saludo para usted y para todos los señores asesores de la Academia de Guerra Naval. Un honor estar compartiendo con ustedes en estas conferencias. Tiene cierta relación su pregunta, mi almirante, con la anterior, en el sentido, o con la penúltima pregunta, en
en el sentido de que el acto operacional en nuevos escenarios definitivamente va a ser de utilidad. Lo que debemos de alguna forma cambiar es la forma de analizar la organización a la que nos enfrentamos. Es decir, establecer con claridad los actores, las vinculaciones que tienen, será fundamental para determinar, por ejemplo, centros de gravedad. Pero una parte que es fundamental de su pregunta, mi almirante, y me permite ampliar lo que había indicado, es el tema precisamente de la tecnología y del avance tecnológico. Porque así como los escenarios a los que nos enfrentamos son más complejos, hay un detalle y una característica principal, que es la gran cantidad de información existente. Entonces, en el ámbito del diseño operacional, se debe vincular necesariamente, y luego con el tiempo va a ser muchísimo más necesario, para la toma de decisiones, la vinculación de la tecnología, el procesamiento de información, la Big Data. Tratar de incluir toda esa información que nos permita, en definitiva, como lo dice o escribe no recuerdo exactamente el nombre de un autor norteamericano, llegar a la toma de decisiones rápida y eficiente y hacer algo que es fundamental, y es una crítica interesante que hace este autor, en que el comandante no se llegue a convertir en un factor limitante de la planificación. Porque la capacidad humana posiblemente para procesar la información en el mundo en el que al que nos vamos a enfrentar y se van a enfrentar las futuras generaciones, va a cambiar y va a necesitar respuestas rápidas, ágiles y completas de análisis integral. Eso en términos generales, mi almirante, nuevamente un gusto y espero haber respondido su pregunta. Agradecemos las respuestas presentadas a este auditorio por el señor capitán de fragata Galo Andrade Daza, que contribuye con la generación del pensamiento estratégico y con el fortalecimiento de la doctrina de nuestra institución. De la misma forma, agradecemos a todos los participantes que durante toda esta jornada académica internacional remitieron sus interesantes inquietudes. Muchas gracias. A continuación, se darán las palabras de agradecimiento en nombre del señor capitán de navío Estado Mayor Conjunto, Carlos López Olivares, director de la Academia de Guerra Naval. Buenas tardes. Soy el capitán de corbeta superficie César Ramos Hernández, oficial alumno del curso de Estado Mayor. De acuerdo a la conferencia presentada, el arte operacional permite al comandante comprender e interpretar la importancia del centro de gravedad en alcanzar el objetivo. De una forma clara y concisa, se evidenció que el arte, diseño y aproximación operacional en la aplicación de la fuerza con razonamiento disminuyen el azar en la guerra. Así también se diferenció entre la maniobra operacional y la movilidad en el enfrentamiento o táctica. Finalmente, se realizó una correcta y clara aplicación del arte operacional en los futuros escenarios y sistemas complejos mundiales, siendo de vital importancia el conocimiento del arte operacional para el decisor, ya sea este militar o civil. A nombre de la Academia de Guerra Naval del Ecuador, hago extensivo a usted, mi comandante, la felicitación y el reconocimiento respectivo por la notable conferencia realizada el día de hoy. Para materializar nuestro agradecimiento, me permito dar lectura al presente diploma. Academia de Guerra Naval otorga el presente reconocimiento al señor capitán de fragata de Estado Mayor, Galo Andrade Daza, por su brillante participación como expositor en la Jornada Académica Internacional de la Academia de Guerra Naval, con el tema Arte Operacional, Visión desde la Armada del Ecuador, realizado en este Instituto de Perfeccionamiento. Guayaquil, 7 de mayo del 2021. Firma, capitán de navío de Estado Mayor Conjunto, Carlos López Olivares, director de la Academia de Guerra Naval. Muchas gracias. Palabras de clausura de la Jornada Académica Internacional
por parte del señor capitán de fragata Estado Mayor Paul Gordón Hunda, en representación del señor director de la Academia de Guerra Naval. Señores almirantes en servicio activo y pasivo, distinguidos expositores, quienes durante estos días nos han enriquecido con sus conocimientos y experiencias, señores asesores nacionales y extranjeros de la Academia de Guerra Naval, señores oficiales de la Armada, señores oficiales alumnos de la Academia de Guerra Naval, distinguidos invitados especiales, nacionales y extranjeros, damas y caballeros. Para la Academia de Guerra Naval de la Armada del Ecuador ha sido un verdadero honor y un privilegio haber podido contar con tan prestigiosos expositores de un tema que, si bien reviste complejidad, gracias a sus explicaciones y experiencias, ahora el arte operacional, el diseño operacional y la aproximación operacional, sin temor a equivocarme, se las puede percibir de una manera más clara y más comprensible. Gracias a la visión expuesta desde la óptica de los diferentes países sudamericanos durante la jornada de exposiciones del día de ayer y que hoy llegaron a su fin. Sin duda, se ha contribuido de manera importante al mejor entendimiento de esta temática y su aplicación en nuestras Fuerzas Armadas, particularmente en nuestras armadas sudamericanas. En consecuencia, quiero expresar, en representación del señor capitán de navío Estado Mayor Conjunto Carlos López Olivares, director de la Academia de Guerra Naval de la Armada del Ecuador, nuestro profundo y sentido agradecimiento a los distinguidos expositores de primer nivel y a sus armadas que nos acompañaron. Mi gratitud para quienes el día de ayer realizaron sus exposiciones. El señor capitán de navío Sergio Uribe, profesor de arte operacional de la Escuela Superior de Guerra de Colombia. El señor contraalmirante Carlos de Iscue Arnillas, profesor de estrategia operacional de la Escuela Superior de Guerra Naval del Perú. El señor contraalmirante Alejandro Kenny, profesor de estrategia operacional de la Escuela Superior de Guerra de la Armada Argentina. De igual forma, para quienes hoy cerraron este ciclo de conferencias, el señor capitán de navío Rodrigo Pelayo, profesor de arte operacional de la Academia de Guerra Naval de la Armada de Chile, el señor capitán de fragata Rafael Pires, oficial de planta de la Escuela de Guerra Naval de Brasil, y el señor capitán de fragata de Estado Mayor Galo Andrade Daza, ex docente de arte operacional de la Academia de Guerra Naval de la Armada del Ecuador. También deseo extender nuestros agradecimientos al selecto auditorio que nos ha acompañado, señores almirantes en servicio activo y pasivo, miembros de las academias de guerra de otras fuerzas y de los países amigos, nuestros docentes y oficiales alumnos, entre otros asistentes, que han brindado un marco solemne a este acto académico. La misión se ha alcanzado y nos queda la satisfacción del deber cumplido. Con estas palabras y esperando un próximo encuentro de esta naturaleza que estrechará aún más los lazos de hermandad entre nuestras instituciones y su gente, declaro clausurada la presente Jornada Académica Internacional de Arte Operacional en las Armadas Sudamericanas. Hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes. La Academia de Guerra Naval se enorgullece de haber contado con la presencia de los señores almirantes y comandantes en servicio activo y pasivo, oficiales de las academias de guerra terrestre, naval y aérea, oficiales de las armadas amigas, así como de todos aquellos que nos siguieron por nuestros medios de comunicación digital. Su presencia dio realce a este magno evento. De esta manera, damos por finalizada la Jornada Académica Internacional del Arte Operacional en las Armadas Sudamericanas. Muchas gracias.